SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Al Gobierno ya le salen las cuentas para convalidar mañana el decreto con el plan de ahorro energético. El PNV ha anunciado esta tarde que votará sí y Esquerra también se muestra favorable. Ya venía diciendo hoy el Ejecutivo que esperaba contar con sus socios de la investidura para superar la votación de mañana y, salvo sorpresa mayúscula, así será. Quien no va a estar en el Congreso mañana es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está de gira en Latinoamérica, en Colombia ahora mismo. De un momento a otro vamos a tener rueda de prensa junto al presidente Gustavo Petro, enviada especial de la SER. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está a punto de comparecer Pedro Sánchez con el flamante presidente colombiano después del recibimiento en la Plaza de Armas de Bogotá. Honores al excelentísimo señor presidente del Gobierno del Reino de España y al señor presidente de la República de Colombia. Atención, presente. ¡Arre! Sánchez ha querido mostrar su apoyo sin fisuras al primer presidente de izquierdas de Colombia. Nada más llegar, ha ofrecido la colaboración de España para culminar el proceso de paz, incluso acogiendo negociaciones en nuestro país. América Latina tendrá el lugar que merece en la presidencia española de la Unión Europea. Eso ha proclamado Sánchez en un foro empresarial en el que ha hecho pedagogía de las sanciones a Putin y ha lanzado, 6 meses después de la invasión a Ucrania, este mensaje. Ningún país, por distante que se encuentre geográficamente, está libre de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, de su impacto en la inflación desbocada, de la crisis que provoca, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria, de subvertir, en definitiva, el orden internacional basado en reglas. La guerra va a ser uno de los temas presentes en la rueda de prensa que ambos mandatarios van a ofrecer aquí en la Casa de Nariño. Gracias, Inma. Además del mensaje del presidente, el Ministerio de Defensa acaba de anunciar que pone a disposición de Ucrania más armamento. Coincide esto no solo con el aniversario. Esta mañana el embajador de Ucrania en España ha vuelto a reiterar que su país no está del todo satisfecho con el material que el gobierno les ha mandado hasta ahora. Bueno, pues Defensa lleva hoy un paso más allá. Ese material que ofrece a Ucrania: vehículos acorazados y sistemas de misiles de defensa. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. No sabemos si es un cambio de estrategia, pero al menos es un paso más, porque España nunca había enviado a Ucrania ni sistema de misiles de defensa ni tampoco vehículos acorazados más allá de una ambulancia. Según fuentes de defensa, que no quieren entrar en detalles de la clase de misiles que ofrecemos a Ucrania, ahora mismo hay en una base española una batería completa de defensa antiaérea de punto con sus misiles correspondientes. La otra novedad, la que dices, vehículos acorazados. Hasta ahora lo único que habíamos enviado era una ambulancia. España ha ofrecido también combustible, 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Gracias, Terra. No ha sido España la única que ha anunciado hoy más envíos a Ucrania. Es Boris Johnson, el primer ministro británico, que ya de salida ha visitado por sorpresa Kiev esta tarde. Ha recordado que los europeos estamos pagando con nuestras facturas la guerra, pero que los ucranianos la pagan con sangre. Por eso, en su tercer viaje a la capital ucraniana, ha prometido un nuevo paquete de ayuda militar que incluye, entre otras cosas, 2.000 drones por valor de 63 millones de euros. También Macron garantiza que Francia va a seguir movilizada para ayudar a la resistencia ucraniana. Esto en Europa. En Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado más ayuda militar, un nuevo paquete, el mayor hasta ahora, de 2.980 millones de dólares. Con Zelensky va a hablar mañana Biden, un Zelensky que hoy, con motivo del medio año de guerra y del Día de la Independencia de Ucrania, ha arengado a los suyos. En un mensaje a la nación ha proclamado que ellos ya no luchan por la paz, sino por la victoria. ¿Qué es el final de la guerra para nosotros? Antes hablábamos de paz, ahora hablamos de victoria. No buscamos un entendimiento con terroristas, aunque entendemos la lengua rusa que habéis venido a proteger. Ahora mismo repasamos las consecuencias que nos ha traído este medio año de guerra. Antes nos vamos a Castilla y León por un incendio que se ha declarado esta tarde en Zamora, concretamente en Val de Santa María, y que ha obligado a cortar el AVE Madrid-Galicia. Radio Zamora, Carlos Chintu, situación a esta hora. Pues ahora mismo el incendio está controlado, aunque por un momento ha puesto en jaque a una zona muy castigada este verano al estar muy cerca de la que resultó arrasada por el primer incendio de la Sierra de la Culebra. La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de peligrosidad por corte de la vía férrea del AVE y, aunque el fuego está controlado, según la última información de que disponemos, la línea continúa cortada.
La previsión del tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las tormentas que ahora mismo descargan en la mitad norte de la península con la llegada de la noche irán desapareciendo, pero cuidado porque antes, sin que sean generales, en muchos casos dejarán lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Y mañana sol hasta primeras horas de la tarde, con temperaturas mínimas más altas, máximas sin grandes cambios, ambiente muy caluroso. Y durante la tarde tormentas, mañana sobre todo en los Pirineos, la Ibérica, de manera más aislada en el resto de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Mucha atención en el interior de la Comunidad Valenciana, así como de Cataluña, es donde las tormentas tendrán mayor severidad. Y ahí media hora 25 deportes, Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, primera victoria de un español en la Vuelta Ciclista. Marc Soler, del equipo Emirates, ha ganado la etapa con final en Bilbao. Hacía casi 2 años que no se conseguía una victoria por un ciclista español en una de las grandes vueltas. Y en el mercado de fichajes de fútbol, la noticia es Alexander Isak, el delantero sueco de la Real Sociedad, que va a ser traspasado al Newcastle de la Premier por 70 millones de euros. Así empieza, hora 25. Con el sí del PNV al decreto, con el plan de ahorro energético que se convalida mañana en el Congreso. Un voto afirmativo que allana mucho ese trámite de mañana. Confiaba el Gobierno, vista la negativa del PP en tirar de sus socios de investidura, y están cuadrando el círculo, porque Esquerra Republicana, aunque menos explícita que los nacionalistas vascos, también ha dado a entender esta tarde que su voto va a ser favorable. El Gobierno, además, se ha abierto en las últimas horas a tramitar el texto como proyecto de ley para poder añadir cambios. Sara Selva. Todo apunta a que el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para aprobar el decreto con la mayoría de la investidura. El Ejecutivo se ha garantizado esta tarde los 6 votos del PNV, que ha anunciado que va a votar a favor por responsabilidad. En Bildu y en Esquerra no han aclarado aún que van a votar, pero ambos grupos han dejado entrever que su voto será favorable. Negociaremos hasta el último minuto. Como saben, nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo. Esto ha dicho esta tarde Gabriel Rufián de Esquerra, que como Bildu ve positivo que el Gobierno se abra a tramitar el decreto una vez aprobado como proyecto de ley y que así los grupos puedan presentar enmiendas. El Ejecutivo no ha convencido con esa propuesta a Ciudadanos ni al PP. Cuca Gamarra. Pedir la convalidación de algo que no ha sido dialogado previamente y que es una imposición sería que el Partido Popular colaborara en la imposición y además que no tuviera en cuenta a aquellos a quien se debe. Desde el PSOE, el portavoz del grupo, Patxi López, dice que votando en contra, el PP vota también en contra de Europa y en contra de la solidaridad que necesita España. Reconoce el Ejecutivo que el invierno que tenemos por delante va a ser muy duro, y eso que España no es un país especialmente dependiente del gas ruso. Sí lo es Alemania, y ahí el Consejo de Ministros ha aprobado hoy 2 decretos para ahorrar energía. 2 textos que incluyen medidas como el apagado de monumentos y carteles publicitarios o el control de la calefacción. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. A partir de septiembre, Alemania se somete al plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno y que sigue las directrices de la Unión Europea. Las medidas más inmediatas pasan por calentar los edificios públicos, también las escuelas, a un máximo de 19 grados, dejando sin calefacción pasillos, vestíbulos o salas técnicas. Tampoco se iluminarán estos centros, ni los monumentos o los carteles publicitarios a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. En los comercios se prohíbe además mantener abiertas permanentemente las puertas. Los propietarios de casas y pisos con calefacción de gas deberán revisar el sistema en los próximos 2 años. Y las empresas con un consumo energético superior a 10 gigavatios hora al año estarán obligadas a aplicar medidas de ahorro energético. Los expertos consideran que un ahorro del 20% en el consumo es una condición para que Alemania pase el invierno sin racionamiento de gas. Estas medidas permitirán, según el Ministerio de Economía, reducir el consumo de gas en un 2% y un ahorro de unos 10.800 millones de euros en los próximos 2 años. Europa se pertrecha para un invierno marcado por la guerra de Ucrania, una guerra que despierta el miedo a la recesión en el continente y que ha disparado la inflación. El gas ha multiplicado su precio por 4. La luz ha pasado de costar 200 euros el megavatio hora a más de 400 y los carburantes han llegado a encarecer un 45%. Inflación de la que tampoco se escapa la cesta de la compra. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ucrania era hasta hace medio año el principal exportador de grano de Europa, lo que ha llevado a dispararse los precios de muchos alimentos básicos como el aceite, que se ha encarecido un 44% en los últimos 6 meses, o la harina, que también ha subido un 23%. Pero donde más impacto se nota, sin duda, es en los precios de la energía, porque Rusia, en este caso, también era el principal suministrador de Europa. Por eso y por el temor a que el corte de suministro de gas sea total, lo que según admiten diferentes organismos, entre los que se incluye el BCE, podría llevar a Europa a una recesión, hoy el gas cotiza en el mercado europeo de referencia
en el entorno de los 300 euros megavatio hora frente a los 80 que rondaba antes de que comenzase la guerra, un encarecimiento que ha impulsado también los precios de la luz. En estos 6 meses ha marcado sus 4 importes diarios más elevados y también han subido con fuerza los carburantes, como dices, que han llegado a costar casi 70 céntimos más por litro. Consecuencias económicas de una guerra que es sobre todo una catástrofe humanitaria. 6.000 personas han muerto en estos 6 meses y no hay visos de que la guerra acabe pronto. En las últimas horas han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas en Kiev, en la capital de Ucrania. Hoy coincide el aniversario de la invasión con el día allí de la independencia. Se esperaba un recrudecimiento de los ataques rusos, algo que afortunadamente no se ha producido. Dice Rusia que para evitar víctimas civiles, aunque la ofensiva parece estancada tras estos 6 meses. Ángel Villascusa. Doble conmemoración en Ucrania, sí, en el 31º aniversario de la independencia de la Unión Soviética y los 6 meses de la invasión rusa. 6 meses en los que se ha pasado de un intento de guerra relámpago a un conflicto de desgaste con consecuencias económicas y geopolíticas en todo el mundo. Pero Ucrania no cede. En una arenga a sus ciudadanos, el presidente Zelensky ha dicho que la victoria de su país es ahora el único objetivo y que no cederán un palmo de su territorio. En Ucrania todos luchamos a una por la integridad de nuestra tierra. Crimea es Ucrania también, ha dicho el presidente en un día casi festivo, con las calles de Kiev convertidas en un museo con piezas de artillería rusa destruidas en la contienda, dispuestas por toda la ciudad. Un día tranquilo, aunque Ucrania y Estados Unidos habían alertado de un posible recrudecimiento de los bombardeos coincidiendo con esos 2 aniversarios y en el que Rusia ha dicho que todo va de acuerdo con el plan. El ministro de Defensa de Putin, Sergei Shoigu, además ha anunciado ahora la intención de reducir las operaciones militares para evitar bajas civiles. En este aniversario, Occidente también se vuelca con Ucrania. Boris Johnson, al que le queda poco más de 2 semanas como primer ministro de Reino Unido, ha estado en Kiev y haya anunciado 3 millones de euros para el país en un nuevo paquete de ayudas que incluye además unos 2.000 drones, lejos de los 2.800 millones de dólares que Estados Unidos ha dicho que va a mandar a Kiev, en el que es el paquete de ayudas más grandes que concede a Kiev desde la invasión. Gracias, Ángel. Según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde que empezó el conflicto, 356 niños, queríamos decir, han muerto y 586 han resultado heridos. Otros muchos han tenido que escapar de su país. En la serie hemos hablado con una niña que se hizo famosa porque durante los primeros días de guerra una fotógrafa la grabó patinando dentro del metro de Kharkov, convertido en refugio ante los bombardeos. Ahora está en España, está a punto de volver al cole y solo sueña con que termine la guerra. Javier Ruiz Martínez. La vida de Sonia, de solo 10 años, la de su madre y la de su abuela, cambiaron cuando llegaron a nuestro país. Desde la puerta de su vivienda en Euskadi nos dice: ahora estoy en España y quiero mostraros dónde vivimos. Su madre está trabajando, pero ella enseña la vivienda como un tesoro. Este es nuestro dormitorio, dormimos aquí, explica con sencillez. La visita continúa en una cocina donde hay todo tipo de utensilios y donde la niña dice: a mi abuela le encanta cocinar. Luego se sienta en un sofá de la casa y abraza a un peluche amarillo y verde con las manos. Dice que su sueño es el final de la guerra y acaba con un deseo: tengo muchas ganas de volver a casa. Además de la cifra provisional de niños fallecidos y heridos, el impacto de la guerra en los menores es muy importante. Pilar Orenes, directora general de la ONG Educo, pone un dato encima de la mesa. Desde el inicio de la guerra, 261 centros educativos han sido destruidos y más de 2.000 han sufrido daños. 1 de cada 4 ucranianos han salido en algún momento de su país durante la invasión, aunque muchos han regresado. Aquí en España hay ahora mismo alrededor de 100.000, algunos acogidos en centros como el de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde hay 360 personas. Hemos estado allí y los trabajadores han detectado un cambio en el perfil de los que van llegando. Antes eran sobre todo madres con hijos y ahora personas mayores. Nicolás Castellano. Siguen llegando muy a cuentagotas, pero en Pozuelo encuentran la bienvenida de una compatriota, Alona. En cuanto encuentren una cara conocida, una persona que habla el idioma, obviamente pues hablan de su situación, de cómo vienen, de sus preocupaciones. Ella trabaja en la ONG AXEM, que gestiona la acogida en este centro de recepción y derivación de Pozuelo de Alarcón del Ministerio de Inclusión y Migraciones, por donde han pasado más de 20.000 de los ucranianos que han buscado refugio en España. Ahora mismo tenemos una media de unas 360 personas alojadas aproximadamente. Ahora la mayoría son familias autónomas o parten de tener algún recurso. La coordinadora explica cómo ha ido evolucionando la respuesta durante este medio año, en el que ha cambiado también el perfil
perfil de los que llegan. Siguen viniendo mujeres con niños, pero se le están sumando personas mayores. Esto responde a que la persona mayor es más reacia a abandonar su domicilio. Nos lo describe el director mientras algunos niños salen al campamento de verano, rumbo a la piscina, usuarios con perros vacunados por un veterinario que viene periódicamente, ludoteca, instalaciones para una acogida digna, mientras otros muchos vuelven a preguntar cómo volverse a su país a medida que creen que su zona volverá a ser segura. España es el quinto país en número de acogida de ucranianos, con más de 130.000. Al menos el 15% ha decidido volver a Ucrania. Ya están a la venta los abonos de transporte para viajar gratis a partir del 1 de septiembre en cercanías y media distancia. Y según datos del Gobierno se están vendiendo mucho, a un ritmo de 85 por minuto. Los títulos ya se pueden comprar a través de Internet, aunque con semejante aluvión ha habido problemas técnicos. Así que muchos han tirado de la presencialidad, yendo a las taquillas de las estaciones a preguntar dudas que sigue habiendo sobre estos títulos. Pablo Anzola. Sí, desconocimiento esta mañana entre algunos viajeros. No, la verdad que no sabía que a partir de hoy se podía comprar. Y confusión en otros usuarios que, habiéndose registrado ya en la web de Renfe, intentaban adquirir hoy su abono en las máquinas de las estaciones. Hemos probado en todas las pantallas y no hemos conseguido nada, no hemos visto ni nada gratuito ni nada. Te dicen, no, gratuito, sí, pero ahora vienes tú aquí, te tienes que buscar la vida. Porque no consigo sacar ni la tarjeta para comprar el billete. Este es el sonido de Atocha, donde muchos viajeros han desistido de intentarlo en las máquinas automáticas y eso ha terminado provocando algunas colas en las ventanillas de atención presencial. El Ministerio reconoce problemas puntuales por la alta demanda en este primer día, pero habla, en todo caso, de una acogida satisfactoria. Que se están emitiendo en torno a unos 85 títulos al minuto y además me consta que el sistema está operando bien. Desde Transporte recuerdan que todas las dudas se pueden resolver en la web de Renfe y en la del propio Ministerio y que el proceso de solicitud para conseguir estos abonos gratuitos sigue todavía abierto. Por cierto, que la ministra de Transporte se ha abierto a prorrogar el abono gratuito para los usuarios de cercanías más allá del 31 de diciembre, que es cuando caduca. Se hará si hace falta, igual que anunció una posible prórroga para la bonificación a los carburantes. Eso ha dicho Raquel Sánchez, que según hemos sabido esta tarde va a comparecer en el Congreso justo dentro de una semana para explicar todo lo que sabe del incidente del tren de Begís. Por lo menos que nos deje salir. ¡Que nos deje salir! Por favor, que nos deje salir. Ese tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza, que se adentró en las llamas del incendio el martes pasado. 3 personas que se bajaron del tren siguen ingresadas en el hospital y la oposición había pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar qué falló, porque no estaba cortada esa línea. El PSOE ha apoyado esa petición en la Diputación Permanente de esta tarde. Es la única de las 7 que había pedido el PP. Que vas a ir adelante. Sara, vuelvo contigo. Sí, Raquel Sánchez va a comparecer en el Congreso el 31 de agosto en una sesión extraordinaria para explicar todo lo que se sabe hasta ahora de ese incidente con el tren Valencia-Zaragoza. El PSOE ha apoyado esta petición de comparecencia que había solicitado el PP. Escuchamos a la diputada del Partido Popular, Macarena Montesinos, y a la del PSOE, Susana Ros. La ministra de Transportes no dio la cara. Es vergonzoso y reprochable que tras conocer los hechos y el número de heridos no pidiese comparecer con carácter extraordinario y urgente. Este Gobierno siempre da la cara, responde y busca soluciones. Y ahora también, para el Grupo Socialista y para el Gobierno, es necesario aclarar lo ocurrido. El PP había pedido la comparecencia de 6 ministros más por distintos asuntos, como los datos del paro, el decreto de ahorro energético o la sequía, pero la Diputación Permanente las va a rechazar. No creen que sea urgente que comparezcan ahora, en el mes de agosto, antes de que se retome el periodo de sesiones. Sara Selva, gracias. Hasta luego. Y Marruecos sigue en silencio después de que ayer Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, dijera esto en televisión española sobre la postura europea y la postura española respecto al Sáhara Occidental. La posición que tiene el gobierno español era y es la que tiene la Unión Europea, es decir, defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro. Unas declaraciones que ha celebrado el Frente Polisario al ver de nuevo sobre la mesa la posibilidad de un referéndum del que Rabat no quiere ni oír hablar. El Polisario, de hecho, rompió relaciones con España por esa carta al rey Mohamed VI en la que Sánchez calificaba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, realista y creíble para resolver el problema. Hoy Borrell ya dice que eso es compatible con la posición europea. Isabel Villar. Sí, en una entrevista con EFE, el alto representante ha dicho que la posición del gobierno español con respecto al Sáhara
cabe dentro de la posición común de los 27. Borrell reconoce que el Ejecutivo español ha tomado una posición que expresa una referencia por una determinada solución, que es la que se considera más adecuada, pero eso, dice, no es incompatible con la postura europea, porque el Gobierno español también asegura que cualquier solución tiene que ser acordada y sostenible, y eso, según Borrell, es lo que también defiende la Unión. El PP ha aprovechado las palabras de Borrell para calificar de errática la política de Sánchez sobre el Sáhara. Es uno de los asuntos sobre los que vamos a preguntarle al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, a partir de las 10, las 9 en Canarias, en una entrevista sobre todo por los 6 meses de la invasión rusa de Ucrania. Hora 25. Ser podcast. Hora 25. Marina Fernández. Cristina Pedroche y Jorge Fernández eran los dos principales reclamos del macroevento sobre criptomonedas que se va a celebrar este sábado en el Within Center de Madrid. Ellos lo iban a presentar, pero ambos se han bajado del evento tras la advertencia ayer de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alertó el regulador de que la empresa organizadora, Mundo Cripto, no tiene permiso para prestar servicios financieros en España, y recordaba además que algunos patrocinadores eran chiringuitos financieros. Así que se caen los cabezas de cartel, pero siguen economistas conocidos como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rayo. Jordi Fábrega. Los organizadores mantienen el evento de este sábado, que reunirá en Madrid de manera presencial a más de 7.000 personas, en lo que presentan como el mayor evento del mundo de las criptomonedas. Una jornada en la que participarán los economistas Lacalle y Rayo, políticos de países que han adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, como El Salvador, pero en el que no estarán los presentadores que iban a ser Jorge Fernández y Cristina Pedroche. Ambos se han borrado del cartel después de que la CNMV recordara que la empresa organizadora, Mundo Cripto, no tiene permisos para captar dinero ni ofrecer servicios financieros. La CNMV lleva meses señalando los riesgos de este tipo de inversiones, porque por ahora las criptomonedas no están reguladas ni supervisadas y su precio es más fácil de manipular. Además del riesgo que entrañan este tipo de inversiones por ese mercado sin regulación, los expertos también alertan del peligro de engancharse a las criptomonedas como te puedes enganchar a los juegos de azar, por aquello del dinero supuestamente fácil. Han detectado, por ejemplo, que hay jóvenes que antes hacían apuestas deportivas y que ahora lo han cambiado por las criptomonedas. Teresa Rubio. Ese es uno de los perfiles, el de la persona que ya juega y que sustituye la adicción. Hay otro porcentaje de personas que están empezando porque hay una publicidad también voraz y se transmite la creencia errónea de que van a poder conseguir dinero de una forma muy fácil. Es Consuelo Tomás, psicóloga, fundadora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Lo que hace que los jóvenes se metan en el problema de las criptomonedas es el hecho de que ellos piensan que tienen los conocimientos suficientes para poder vivir de las criptomonedas. Cuando ganan, creen que es gracias a sus conocimientos financieros, mientras que cuando pierden lo atribuyen a factores externos que son ajenos a su propia voluntad. Además de que se les presupone cierto estatus y conocimiento, es que es fácil. Porque no solamente se puede invertir a través de todas las plataformas online, sino que ya en nuestros centros comerciales tenemos cajeros donde cualquier persona mayor de edad puede estar haciendo inversiones en criptomonedas. Y como no tienen la imagen negativa de, por ejemplo, las tragaperras, es más difícil que reconozcan su ludopatía. Al menos 444 conductores cada día cogen el coche pese a ir borrachos o drogados. Son todos los que ha pillado la DGT, con una campaña especial de tráfico que ha ido desde el 8 al 14 de agosto. Más de 3.000 en total. Y estos son los que superaban las tasas de alcohol permitidas, porque hay otros 5.000 que, aunque sin pasarse, también iban al volante, pese a haber bebido. Claudia Platero. Fueron 200.000 a los que se les hizo prueba en esos días de campaña de la DGT, y de ellos 3.100 los que dieron positivos. 8 de cada 10 positivos fueron detectados por controles preventivos de los que se hacen en carretera. El resto porque cometieron alguna infracción y así les pillaron, o porque presentaban síntomas evidentes de haber consumido alcohol o alguna sustancia. Casi 300 pasaron a disposición judicial por superar la tasa de alcohol, por conducir bajo los efectos de las drogas o directamente por negarse a que se les realizasen los tests. La droga más consumida sigue siendo el cannabis, le sigue la cocaína y después las anfetaminas. Y además, como dices, fueron 5.000 los que cogieron el coche después de beber, aunque no superasen la tasa de alcoholemia permitida. Hora 25. Con Marina Fernández. En Valencia, la multinacional Ford ha renunciado a las ayudas estatales de los fondos de recuperación para el coche eléctrico con los que iba a lanzar una nueva generación de vehículos en su fábrica de Almusafes. Asegura la compañía que se han retrasado sus planes de producción en España y que por eso no llega a tiempo para aprovechar los recursos del PERTE del Gobierno. La Generalitat Valenciana asegura que es un cambio de plazos, pero no de planes. Ana Galarza.
La dirección de Ford ha comunicado a sus socios del PERTE que renuncia a las ayudas del gobierno. La multinacional ha revisado su programación de inversiones y aseguran que les resulta imposible ajustarse a los plazos. Eso sí, manifiestan que las operaciones de Ford en España siguen siendo una parte fundamental de su estrategia europea. En el gobierno valenciano sostienen que se trata de un reajuste temporal de inversión. Según el director general de Acción de Gobierno, Juan Ángel Pollatos, la compañía mantiene sus compromisos con Almusafes. Claramente tenemos Ford para largo. La muestra de que Ford va mucho más allá que los fondos europeos es que, a pesar de no recibirlos, siguen apostando por Almusafes como un ejemplo de electrificación de vehículo eléctrico. Pero simplemente es un reajuste temporal de inversiones y no va más allá de eso. Desde el sindicato UGT, el mayoritario en Ford, lanzan un mensaje de tranquilidad. Comisiones Obreras ha pedido más información sobre las consecuencias de esta renuncia a los fondos europeos y desde CGT temen que se retrase la producción de vehículos eléctricos. Es una de las noticias más llamativas del día. Han encontrado en un yacimiento en Córdoba una de las mayores esculturas con forma de pene de las que se tiene noticia del mundo romano. Es un relieve con forma fálica de medio metro de longitud. Está tallado en un edificio que se excava en el yacimiento de la localidad de Nueva Cartella. Los expertos aseguran que eran habituales en esa época los amuletos con forma fálica como símbolo de virilidad, pero nunca con semejante tamaño. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero. El hallazgo se hacía público el pasado 19 de agosto, aunque los arqueólogos llevaban trabajando desde principios de mes para alcanzar la base de la muralla del yacimiento de Liguerón en Nueva Cartella. Se trata de un yacimiento íbero del siglo V a.C., pero que posteriormente utilizó el Imperio Romano con fines agrícolas. El relieve en piedra con forma fálica, localizado, mide 45 centímetros. Lo convierte en uno de los más grandes encontrados en ese estado de conservación. La arquitectura fálica tiene su origen en la Edad de Piedra, aunque destacó especialmente en las civilizaciones egipcias y griega. En Roma se utilizaba para rendir culto a la fecundidad. El nuevo descubrimiento en la provincia de Córdoba ha generado tal interés que ya se ha pedido un refuerzo de vigilancia que va a prestar la Guardia Civil. Y más descubrimientos sobre el pasado. Publica la revista Nature los resultados del análisis de un fémur descubierto hace 2 décadas en el Chad, un hueso que viene a apoyar la teoría de que los homínidos caminan erguidos desde hace 7 millones de años. Javier Gregori. Nuevas pruebas encontradas en fósiles de 3 de sus huesos, entre ellos un fémur, indican que el Sahelanthropus, el antepasado más antiguo de la humanidad, era bípedo hace ya 7 millones de años. Al menos esta es la conclusión de una nueva investigación realizada por científicos franceses de la Universidad de Poitiers y que publica la revista Nature. Sin embargo, el número de huesos encontrados es todavía demasiado pequeño para poder demostrar al 100% que estos homínidos eran ya capaces de andar erguidos como nosotros hace 7 millones de años. El Sahelanthropus chadiensis es considerado la especie representativa más antigua de la humanidad y ahora podría convertirse en también la primera que era capaz de andar erguida con sus 2 piernas. El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, va a acoger por primera vez una exposición de artistas latinos. Lo han anunciado hoy y será una exposición de 65 obras, entre ellas vídeos, fotos, pinturas y esculturas. 40 artistas de diferentes generaciones que han trabajado allí los últimos 40 años van a exponer en el MoMA. Pepa Blanes. Va a ser una de las citas más significativas, política, social y culturalmente hablando. Será en abril de 2023 cuando el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, acoja la primera gran exposición de artistas latinoamericanos contemporáneos. En lo cultural supone dar espacio, en uno de los lugares sagrados del arte en Estados Unidos, a más de 65 obras, incluidos vídeos, fotografías, pinturas y esculturas de unos 40 artistas diferentes que han trabajado en América Latina en las últimas 4 décadas. En lo político y lo social, porque la comunidad latina es cada vez más numerosa e influyente en aquel país, y esta muestra incide en ello, dándole un espacio a su forma de contarse a sí misma. Según el museo, la muestra es también un diálogo con el pasado que busca reparar historias de violencia, conectar legados culturales poco valorados y fortalecer relaciones de parentesco y pertenencia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.